Muy buenos días, estimados estudiantes de estadística. El día de hoy estoy haciendo la grabación de la clase que no pudimos trabajar el pasado miércoles por temas de conectividad. De conectividad. Eh, voy a hacer el día de hoy, voy a hacer un ejercicio en el que les mostraré de manera pues obviamente muy superficial por el tiempo y por el objetivo del curso, digámoslo así, que no es eh, desarrollar a profundidad este tema. Eh, un concepto muy importante que es el de la regresión lineal. Entonces, en la clase 7 que corresponde al pasado miércoles, estábamos trabajando coeficiente de correlación lineal, cómo obtenerlo, también cómo interpretarlo, y para el próximo miércoles corresponde la obtención de la ecuación de la recta, digámoslo así, que sería la función eh, que corresponde a la regresión lineal de una distribución de datos que involucra dos variables. Entonces voy a adelantarme a esto porque es muy probable que el próximo miércoles ocurra lo mismo y para el otro fin de semana sea demasiado tarde hacer este ejercicio. Entonces voy a hacerlo de una vez para que ustedes puedan realizar, con base en este video, realizar los ejercicios que están en la actividad. Entonces la clase pasada estábamos viendo que era una correlación. Entonces aquí pues voy a mostrar rápidamente este coeficiente, qué significa, cómo se interpreta, ya que la clase pasada pues algo vimos pero no lo pudimos hacer completo, ¿sí? Entonces primero dijimos que este era un número entre 0 y 1, donde 0 significaba que no hay correlación entre las dos variables, o sea, no hay ninguna relación, y 1 implicaba que la relación era perfecta. Sí, la correlación era perfecta, y había unos ejemplos que yo quería mostrarles antes de eso. Entonces aquí vemos una correlación perfecta, ¿sí? con un coeficiente 1. Acá tendríamos una correlación perfecta con un coeficiente 1 también, pero negativo, menos 1, ¿sí? Bien, bueno, esto significa que este número entre 0 y 1 en valor absoluto, ¿no? Bien, aquí vemos una correlación que no es 1, ¿sí? Pero es positiva, ¿cierto? Y hay cierta relación, si miramos las variables calificaciones de estudio, hay cierta relación. Acá vemos una correlación mucho mayor que la anterior, ¿sí? Mucho más cercana a 1 en valor absoluto, pero negativa también, ¿sí? Y acá vemos dos variables que no tienen ninguna correlación, en este caso la inteligencia y el peso. Bien, entonces no voy a entrar en detalles como les decía, vamos a ir directamente a esta expresión, ¿sí? Donde podemos ver que es necesario hacer una tabla donde encontremos estas sumatorias. Necesitamos la media, por ejemplo, y las covarianzas. Entonces, cómo obtener covarianzas y demás. Para eso había unos ejemplos, un ejemplo acá, ¿sí? Y vamos a utilizar entonces Excel también en primera instancia para verificar los resultados que están acá y luego vamos a hacer los cálculos utilizando las tablas. ¿Listo? Bien, entonces, antes de eso, hagamos un ejemplo de una correlación exacta. Eh, que estoy buscando ya, perdón. Listo. Está un poquito lento. Ya.
Entonces vamos a poner acá estamos en la sesión 7. Hoy estamos a noviembre 24. Y eso es una reposición. Listo. Entonces tenemos acá coeficiente de correlación. Vamos a llamar modo minúscula coeficiente de correlación lineal entre las variables x, y. Listo. Entonces lo primero que tenemos que decir es que ese coeficiente, como dijimos ahorita, r de xy es un número que su valor absoluto era el listo. Oscila entre 0 y 1. Listo, bien. Bueno, entonces yo les voy a compartir este documento en todo caso, el que estamos trabajando para que puedan trabajar con él. Listo, entonces este coeficiente lo podemos calcular como aquí está, ¿dónde está? Aquí está. Entonces lo podemos calcular como la suma de los productos entre x y y, ¿sí? Del producto entre las dos variables, esto sobre el número total de datos menos la multiplicación de las dos medias. Y todo esto sobre la multiplicación de las covarianzas. Estas covarianzas pongámoslas con mayúsculas. Listo, bien, entonces aquí hace falta indicar cómo se calculan las covarianzas. Aquí están las covarianzas, entonces pongámoslo.
estaría la raíz cuadrada de la suma de las x elevado al cuadrado, o sea, de nuestra variable x, sobre el total de datos menos la media al cuadrado, ¿sí? No funciona así, sería así. Eso sí. Este sería para x. Y análogamente para y, sería la y, bueno, cambié las que no eran, pero no importa, ya. Entonces, así es como calculamos eso. Entonces, miremos un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de correlación, pues 1, ¿sí? Entonces aquí vamos a listo. Entonces vamos a pensar en una variable x, una variable y. Aquí vamos a hacerlo aleatorio. ¿Sí? Pongamos entre 2 y 9. Aquí cuántas elegí, 10 filas, ahí está. Y acá pongamos este por 3. Listo, para que no se sigan cambiando las voy a cortar. Esperen. Lo cortamos. No me gusta que se repitan. Pongamos eso. ¿Se repiten? Sí, se siguieron repitiendo. Sí, bueno, no importa. Vamos a quitarlos. Listo. Bien. Entonces, aquí tenemos nuestras. Vamos a quitar las que se repiten. Sacar 1, este le pongo 3. Este pongamos 10. Este 30. Listo. Creo que no se repiten más. Miremos. 5, 2, 1, 5. Si se repite este. Pongámosle un 4. Listo. 5, 2, 1, 4. 9, 8, 7, 8 se repite. Pongámosle acá un 3. 10, 32. El 2 también se repite. Pongámosle un 6. Perdón. Listo. Bien. Entonces pues es clara la intención. Lo que yo estoy haciendo, ¿no? Es que me dé la correlación igual a 3. Igual a 1, perdón. El índice de correlación. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá en Excel. Entonces lo primero es copiamos esta tablita.
Listo. Y miremos de forma usando la hoja de cálculo primero. Entonces, ¿cómo se hace usando la hoja de cálculo? Entonces lo que vamos a hacer acá en otra hoja, le voy a decir insertemos un gráfico. Pues no elegí nombres a las variables, simplemente puse XY y le di unos valores. Listo, no le puse nombres a las variables, entonces no vamos a trabajar con variables, con nombres en las variables. Listo, elegimos dispersión. Vamos a insertar series de datos, añadimos una y elegimos los valores de X. ¿Cuáles son los valores para X? Entonces los que tenemos acá. Listo, luego elegimos los valores de Y, son estos de acá, y listo, finalizamos. Tenemos esto de acá, no me gusta esto. Entonces le damos clic a los datos aquí encima y le decimos quiero insertar línea de tendencia, pero no la veo. Aquí está, desaparece, línea de tendencia, digo que aceptar, continúa. Ahora selecciono la línea de tendencia y le digo insertar R cuadrado y ecuación de la línea de tendencia. Entonces R cuadrado, ahí se ve claro, es 1, la raíz cuadrada de 1 es 1 también, entonces el índice ahí está. Y la ecuación es 3x. Entonces, copiémosla, peguémosla acá. Entonces ahí se ve clarito, ¿no? Nuestro R cuadrado igual a 1, entonces ahí está, que R es 1. Entonces ahora calculémoslo. Entonces pongámosle listo, entonces hagamos el cálculo. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear las siguientes. En abajo van a ir las sumatorias, ¿sí? Como un total de la suma. Entonces vamos a poner acá sum. Entonces esa suma, ya sabemos cómo se hace con Excel. ¿Cierto? Bien, ahora aquí vamos a hacer la multiplicación de las dos. Entonces multiplicamos. Listo. Entonces sumamos todo y ya tenemos la suma de las tres. Ahora elevemos al cuadrado de X. Elevemos al cuadrado Y. Y también sumémoslo donde esté el cuadrado. Y sumémoslo. Y ahí está. Falta calcular la media de X, la media de Y. Me perdona porfa que estoy muy agripado. Entonces el promedio de X, promedio de Y. Y bueno, ya estuvo. Entonces ya podemos hacer el cálculo. Entonces vamos a llevarnos esto para allá. Listo. Y
vamos a copiar nuestras dos fórmulas. Bueno, entonces empecemos determinando las covarianzas. Entonces la de Y quedaría así. Entonces la suma, voy a copiar esto. ¿Cuál es la suma de los y al cuadrado? Entonces la suma de los y al cuadrado, que en esta tabla miramos, nos dio 3465. 3465. Entonces en lugar de escribir y cuadrado, suma de y cuadrado es 3465. Sobre el total de datos, ¿cuántos datos tenemos? 10. Menos el promedio de y al cuadrado, ese no lo calculé, me faltó ponerlo. Entonces vamos a ponerlo acá. Media de y nos quedamos acá enfrente. Este número al cuadrado y este número al cuadrado. Entonces nos da 272,25. Y bueno, ya podemos hacer el cálculo. Entonces quedaría, hagámoslo acá, este número dividido en 10, entre paréntesis, menos este promedio al cuadrado, y a eso le sacamos raíz. Entonces da 8,617, pongámosle. Listo. Y hacemos lo mismo para X. Entonces acá hay unas, voy a poner que esta es la covarianza de Y. Bien. Hacemos lo mismo para X, entonces copiamos esto. Y nos quedaría la suma de los X al cuadrado, que es 385. Sobre 10. Menos X al cuadrado, promedio al cuadrado. Eso nos da 30,25. Bien, esto da igual a, y aquí porque me quedó solo 5, es 385. Eso sí. Entonces, este número dividido en 10 menos este al cuadrado, esta raíz cuadrada. Listo, y esta sería mi covarianza de X. Bien, ya tengo las covarianzas. Nos dio 2,872 y procedemos a calcular nuestro coeficiente. Entonces dice acá que vimos
la suma de la multiplicación de estos dos, ¿cierto? O sea, este número, 1155, sobre 10 menos el promedio de la multiplicación de las dos medidas, que no lo tengo acá, lo voy a poner aquí, sería igual a este número por este número, las medidas, 90,75, y esto dividido en las dos medidas, que nos dieron por un lado 8,617 y por el otro 2,872. Listo, vamos entre paréntesis. Y bueno, hagamos el cálculo. Entonces esto bajámoslo acá, quedaría la suma de la multiplicación de los dos, o sea, este número sobre 10, paréntesis, menos, este es la multiplicación de estos dos, ¿cierto? Este número dividido, pongámoslo acá mismo, y de la multiplicación de las dos covarianzas. Y aquí está. Ahí se ve clarito. Nos da 1. ¿Listo? Entonces esto es 1. Entonces, para hacerlo acorde a lo que vimos en Excel, pues si yo cojo ese número, si decimos que R cuadrado es este mismo número elevado al cuadrado, pues entonces nos va a quedar que 1 al cuadrado es 1. Y ahí está nuestra respuesta. Este es nuestro índice de correlación lineal para una distribución que tiene correlación perfecta, como ven acá, perfecta. Y aquí se ve claramente que es 1. Bien. Entonces, miremos, voy a reproducir el ejemplo que aparece en el texto. Listo. No, va a inventar otro. Es aleatorio. Vamos a inventarnos unos datos aleatorios a ver cómo nos va. Y el de texto ustedes lo reproducen para que vean si les da o no les da. Entonces hagamos un ejemplo nuevo. Entonces tenemos x, y. Listo, y vamos a elegir acá. Vamos a ver qué correlación nos sale. Pongamos entre 1 y 10. Entre 1 y 20 vamos a poner varios datos. Listo. Y acá pongamos un aleatorio también. Y ese pongámoslo entre 100, 115 y 230. A ver cómo nos va. Tenemos una.
ahí salieron los datos. Vamos a mirar esa distribución. Acá está X y Y. Listo, aquí me inventé una distribución más grande. Listo, vamos a mirar cuál es la correlación que existe ahí. Bien, entonces ahora hagámoslo en Excel como hicimos ahorita. Insertamos gráfico. Vamos a poner dispersión. Serie de datos, añadimos una. Y ingresamos los valores de X. Están acá en nuestra hoja 3. Los de Y. También en la hoja 3 están. Siguiente, finalizamos. Entonces observen, pues esto nos va a dar una correlación muy pequeñita, ¿no? Eliminemos esto. Entonces miren eso, un índice muy bajito, ¿no? Casi cero. Pues miremos cuánto da. O sea, cierta línea de tendencia. Queremos que sea lineal, ¿no? Y démosle. Queremos ver nuestro. Ahí está. Entonces miren ese R cuadrado muy pequeñito, efectivamente, ¿no? Casi cero. Entonces vamos a pegarlo acá. Ahí copio lo que yo quería. Hacer así. Ajá. Listo. Así. Ahora hagamos el cálculo. Nuevamente tenemos que hacer esta tabla, ¿no? Entonces hagámosla, la pegamos y hacemos el cálculo. Entonces lo siguiente es nuestra multiplicación. Vamos acá. Multiplicación, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? X al cuadrado, Y al cuadrado, y las sumas, ¿verdad? Entonces tendríamos acá suma, esta es la suma de X, suma de X, suma de Y, bueno, todas las sumas acá al final. Listo. Ahí tenemos todas las sumas y los promedios. Entonces vamos a calcular la media. Vámonos acá, media de X
sería promedio. La medida de Y sería este al cuadrado simplemente aquí le ponemos que ya sabemos que es este al cuadrado, este al cuadrado, la media de Y al cuadrado. Ups, que me pasó mal, algo mal. Eso sí, listo. ¿Qué más me falta? La suma, no, eso ya está todo. Listo, creo que no me falta nada más, entonces vamos a copiar esto con estas tablas que vamos a trabajar para hacer los correspondientes cálculos. Entonces, nuevamente calculamos las varianzas, las covarianzas. ¿Sí? Entonces vamos a llevar esto del ejercicio anterior. Y bueno, entonces ya podemos, para Y tendríamos que poner la suma de Y cuadrado, ¿cierto? O sea, la última columna, la última celda, este número. O sea, 657.589 dividido en la cantidad de datos. En esta oportunidad son 20 datos. ¿Listo? Bien. Menos, ahora es la media de Y al cuadrado, o sea, que nos dé acá, que sería 31.453,0225. Y esto nos tiene que dar, entonces hagamos el cálculo en Excel. Entonces, como dijimos, sería igual a, hagámoslo acá abajo, sería igual nuestra S de Y sería este número dividido en el total de datos, que son 20, menos nuestra media Y al cuadrado. Le sacamos raíz a eso. Listo, nos da 37.768. Listo, eso nos dio la covarianza en Y. Hagamos la covarianza en X. La covarianza en X aquí sería 3.452, la suma de las X al cuadrado. 3.452 sobre 20 menos la media de X al cuadrado, que nos dio 146,41. Listo, entonces calculemos eso. Entonces, la raíz de este número sobre 20 menos este número, y cerramos paréntesis, nos da 5,117. Ya tenemos las covarianzas. Bien, entonces ahora nos falta determinar el índice ya utilizando los datos anteriores. Entonces, la suma de las multiplicaciones nos dio 44.569. 44.569
sobre 20, total de datos, menos 90,75, en este caso es la multiplicación de las dos medias, que es así, no la hice. Hagamos la multiplicación de las dos medias acá. $2145,935 sobre las covarianzas. Entonces está la de Y, que nos dio 37,768, y la de X, que nos dio 5,117. Listo. Y ahora falta determinar cuánto da esto. ¿Cuánto da? Entonces sería R de XY. Ay, perdón. Listo, R de XY, entonces este sería la multiplicación, la suma de las dos multiplicaciones, ¿no? O sea, este número sobre 20. Ese número menos la multiplicación de las dos medias. ¿Listo? Y esto dividido en la multiplicación de las dos covarianzas. Nos da 0,427. Ahora tenemos que elevar eso al cuadrado para terminar el R cuadrado. Entonces elevamos esto al cuadrado y ahí está 0,182. ¿Qué es lo que habíamos escrito en la gráfica? Aquí está, 0,18. En Excel se ve mejor. 0,182. ¿Listo? Bien. Así se obtiene nuestro índice de correlación lineal. Hasta aquí terminaría la clase del pasado miércoles. Sin embargo, lo que haría la siguiente clase es enseñarles a determinar la ecuación que relaciona las dos variables, ¿sí? O sea, la regresión. Bueno, entonces listo, es decir, el modelo de regresión. Este es un método que se conoce como el método de los mínimos cuadrados, y básicamente nos presenta la relación entre las dos variables de la siguiente forma. Ahora no sale. Se bloqueó. Esperemos un poquito. Listo, entonces dice, básicamente dice que Y es igual a por X más B. Entonces nuestra misión es obtener A y B. ¿Listo? Entonces el modelo dice que A, yo les digo que esto es algo que estamos haciendo superficialmente, no estamos mirando
la demostración de estas expresiones, que sería algo mucho más denso de explicar y mucho más demorado, ¿no? Pero pues la idea es que sepamos hacerlo. Entonces, A lo vamos a obtener así. Mediante esta expresión. Entonces es la sumatoria de la multiplicación de las dos por n. Entonces vamos a ponerlo así. N, que es el número de datos, por la sumatoria de x, y. ¿Listo? A esto le vamos a restar la suma de x multiplicado por la suma de y. Entonces la suma de x, la suma de y. Y lo vamos a dividir esto en la multiplicación de n, es el total de datos, por la suma de los x al cuadrado menos la suma de los x pero toda la suma al cuadrado. Aquí me faltó. Eso sí, listo. Entonces aquí vamos a calcular el valor de A. Y para calcular el valor de B, entonces es esta expresión más sencilla, pero pues para poder obtener esa expresión tenemos ya que conocer A, ¿sí? Entonces se fue para abajo, eso. Entonces B va a ser igual a de la suma de y menos A por la suma de x. O sea, eso sí depende. O sea, si nosotros despejamos de acá, lo podemos hacer, ¿no? Si quiero saber A, entonces, pues si quiero saber B, perdón, nos queda y menos A por la suma de x, ¿cierto? Todo sobre el total de datos. Listo, entonces hagamos esto para el ejemplo 1. Vamos a hacer ganar espacio acá. Listo. Entonces hagámoslo para el ejemplo 1. Entonces en Excel vimos que A nos daba 3 y B nos daba 0, ¿cierto? Porque la ecuación daba simplemente, aquí está arriba, 3x, ¿sí? Y igual a 3x. Entonces A nos dio 3 y B nos dio 0. Entonces, verifiquémoslo. Entonces, calculemos. Listo, entonces empecemos con A. Bueno, entonces eso sería. En el caso de A nos dio 10 por la suma de las multiplicaciones x y. Entonces miremos, eso está en la hoja 1. Entonces xy, la suma nos dio 1155. Listo. Menos, vamos a estar entre paréntesis, menos
la multiplicación de la suma de x por la suma de y. La suma de x es esto por la suma de y. Hagámoslo acá. La suma de x es 55, la suma de y es 165, o sea, nos da 9075. Esto todo sobre algo tengo yo acá que no, creo que no copié. Si no lo copié, lo borré, bueno, no importa. Entonces esto sobre n otra vez, ¿cierto? Entonces vamos a paréntesis, son 10 datos por, bueno, acá creo que cometí un error, voy a verificar una cosa. Sí, aquí cometí un error en esta expresión. Este paréntesis no va, voy a quitarlo. Eso sí. Listo, entonces 10 por la suma de x al cuadrado, o sea, la suma de x al cuadrado nos dio 385 menos, podemos hacer también entre paréntesis, menos la suma de x todo al cuadrado. Entonces esa sí no la tenemos. La suma de x, que es esta, al cuadrado, nos da 3025. Listo, entonces hagamos ese cálculo, a ver cuánto nos da. 10 por 155. Entonces 10 por 155. ¿Sí? 155. No, por este. ¿Sí? Menos este número sobre la multiplicación de 10 por 385, que fue este de acá, menos la suma de x al cuadrado, que nos dio 3025. Y ya estuvo. Aquí está, dio 3, lo pueden observar. Listo, y falta probar que este da 0, ¿no? Entonces hagámoslo. La suma de y, que nos da 165, menos 3 que nos dio a por la suma de x. La suma de x nos dio 55. Y esto sobre 20. Entonces, ¿cuánto da esto? Eso lo vamos a hacer mentalmente. 3 por 55, 3 por 5, 150, más 15, 165, 0. Ahí está, clarito. Si tienen la duda, hagámoslo. Entonces es la suma de y menos la multiplicación de a por la suma de x todo sobre 20. Ahí está. Entonces el valor de a y ese es el valor de b. La ecuación, para finalizar, el modelo de regresión nos dice que dice que y sería 3 más 3 por x más 0, ¿cierto? O sea, y es 3x, tal como lo predijo Excel. ¿Listo? Bueno,
eso es todo. Yo creo que con esto ustedes ya pueden hacer su trabajo, ¿sí? Verificar acá, pueden intentar hacer el mismo cálculo para verificar estos valores. Y con esto termino por hoy. El miércoles trataré de dar la sesión, ¿sí? Voy a tratarlo. Por eso me adelanté, porque en caso de que no se pueda, pues ya ustedes tienen idea de cómo se hace esta regresión. Voy a igual a tratar de conectarme, esperemos que no tengamos fallas. Y pues estaré atento a sus inquietudes. ¿Listo? Muchas gracias, estimados estudiantes. Un abrazo para todos y feliz fin de semana.